Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a descubrir juntos la increíble y poco contada historia de la reina Nzinga, una mujer poderosa cuyo reinado de sangre y resistencia a Europa intentó ocultar durante siglos. Si te apasionan los relatos históricos llenos de drama, coraje y verdad, quédate conmigo hasta el final porque esta historia te va a sorprender. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan conocer historias como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo contenido de calidad y revelando los secretos que la historia oficial no quiere que sepas. Vamos juntos a desenterrar la verdad. Las olas rompían con fuerza contra las rocas, y el viento del Atlántico traía consigo un olor salado y antiguo, como si cada brisa arrastrara secretos de siglos pasados. Yo estaba allí, de pie en la terraza del Hotel Colonial, mirando el horizonte, mientras mi familia reía a mis espaldas, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Era la primera vez que todos viajábamos juntos a Angola, el país de mis ancestros, y aunque la idea era celebrar unas vacaciones familiares, yo sentía que estaba a punto de enfrentar un juicio invisible, uno que Europa y mi propia familia habían intentado enterrar bajo capas de silencio y vergüenza. Mi nombre es Nzinga, como la reina que desafió imperios y cambió el curso de la historia. Mi madre me puso ese nombre con orgullo, pero también con una carga que, durante años, me pesó como una corona de espinas. Crecí en Madrid, rodeada de historias a medias, de miradas esquivas cuando preguntaba por nuestros orígenes, de libros de historia que apenas mencionaban a África, y mucho menos a una mujer que había hecho temblar a reyes y papas. Ahora, a mis 32 años, estaba aquí, en la tierra de la verdadera Nzinga, con mi familia, para unas vacaciones que prometían ser un reencuentro, pero que pronto se convertirían en un campo de batalla emocional. La llegada fue un espectáculo de contrastes. Mi padre, siempre tan pragmático, se quejaba del calor y del polvo, mientras mi madre, con los ojos brillantes, no dejaba de señalar cada palmera, cada mercado, cada rostro que le recordaba a su infancia. Mi hermano menor, Lucas, apenas levantaba la vista de su teléfono, y mi tía Clara, la hermana de mi madre, parecía más interesada en las comodidades del hotel que en cualquier otra cosa. Yo, en cambio, sentía que cada paso que daba era una especie de peregrinación, una búsqueda de respuestas que nadie parecía dispuesto a darme. La primera noche, durante la cena, mi madre propuso un brindis. Por la familia reunida, por nuestras raíces, y por la reina Nzinga, que nos inspira a todos, dijo, levantando su copa. Todos sonrieron, pero sentí las miradas incómodas de mi padre y de mi tía. Lucas ni siquiera se molestó en fingir interés. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad nos inspiraba? ¿O era solo una figura incómoda, un fantasma que preferíamos mantener encerrado en los libros de historia? Después de la cena, salí a caminar por la playa. La luna iluminaba la arena y el mar parecía un espejo roto. Me senté en una roca y dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé las veces que, de niña, pregunté a mi madre por la reina Nzinga y ella me contó historias de valentía y sangre, de pactos y traiciones, de una mujer que se negó a arrodillarse ante los colonizadores. Pero también recordé el silencio de mi padre, la forma en que cambiaba de tema, como si temiera que hablar de Nzinga fuera invocar una maldición. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres discutiendo en voz baja en la habitación contigua. No deberías haber mencionado a Nzinga delante de todos, decía mi padre. Sabes que no es un tema fácil. Mi madre respondió con firmeza. Es nuestra historia. Nzinga es parte de ella. No podemos seguir escondiéndonos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto silencio? Al día siguiente, visitamos el Museo Nacional de Historia de Angola. Las salas estaban llenas de artefactos, mapas antiguos y retratos de figuras históricas. Pero lo que más me impactó fue la sala dedicada a la reina Nzinga. Allí, en el centro, había una estatua de bronce que la representaba sentada en un trono, con la mirada desafiante y la corona de plumas. Me acerqué y leí la placa. Nzinga Mbande, reina de Nongo y Matamba, defensora de su pueblo contra la colonización portuguesa. Su reinado estuvo marcado por la sangre, la astucia y la resistencia. Me quedé allí, absorta, mientras mi familia recorría las otras salas. Sentí una conexión profunda, como si la estatua me hablara en un idioma antiguo. De repente, una mujer mayor se acercó y se paró a mi lado. ¿Te reconoces en ella?, me preguntó en un portugués suave. Asentí, sin atreverme a hablar.
Nsinga fue muchas cosas: reina, guerrera, diplomática, y también fue temida y odiada. Europa intentó borrar su historia porque no podían soportar que una mujer negra los desafiara. Pero aquí, nunca la olvidamos. Sus palabras me calaron hondo. Cuando regresé con mi familia, noté que mi tía Clara evitaba mirar la estatua. Más tarde, en el autobús, la escuché murmurar: "No entiendo por qué tenemos que revolver el pasado. Estamos aquí para disfrutar, no para recordar guerras y sufrimiento". Mi madre la miró con dureza. "No se puede disfrutar de la vida si no entiendes de dónde vienes", replicó. Esa noche, la tensión era palpable. Durante la cena, mi padre intentó cambiar de tema, hablando de negocios y de la economía local, pero mi madre insistía en hablar de la historia de Angola, de la resistencia, de la importancia de recordar. Lucas, aburrido, se levantó de la mesa y se fue a la piscina. Yo me quedé en silencio, observando mi familia, sintiendo que estábamos al borde de una ruptura. Después de la cena, mi madre vino a mi habitación. Se sentó en la cama y me tomó la mano. "Sé que esto es difícil para ti, Nsinga, pero tienes que entender que tu nombre es un legado. No es solo una carga, es una fuerza. La verdadera Nsinga sufrió mucho, pero también luchó por su pueblo. No dejes que el miedo de los demás te haga dudar de quién eres". Lloré en silencio, sintiendo el peso de generaciones sobre mis hombros. "A veces siento que no pertenezco a ningún lugar", le confesé. "En España, soy la africana. Aquí, soy la extranjera. Y en mi propia familia, parece que nadie quiere hablar de lo que realmente importa". Mi madre me abrazó con fuerza. "La pertenencia no te la da un lugar, te la da la verdad. Y la verdad es que eres parte de una historia poderosa, aunque otros quieran ocultarla". Al día siguiente, decidimos visitar la antigua fortaleza de São Miguel, un lugar cargado de historia y dolor. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y el aire era denso, como si los fantasmas del pasado aún vagaran por los pasillos. Un guía local nos contó cómo la fortaleza fue utilizada por los portugueses para controlar el comercio de esclavos, y cómo la reina Nsinga negoció, luchó y, a veces, traicionó para proteger a su pueblo. Mientras el guía hablaba, vi a mi padre fruncir el ceño. "No entiendo por qué glorifican a una mujer que también cometió atrocidades", murmuró. Mi madre lo miró con tristeza. "La historia no es blanca o negra, es compleja. Nsinga hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir en un mundo brutal". Lucas, por primera vez, parecía interesado. "¿De verdad mató a su propio hermano para quedarse con el trono?", preguntó. El guía asintió. "Sí, pero también salvó a miles de personas de la esclavitud. Fue una líder en tiempos de guerra, y la guerra nunca es limpia". La conversación continuó durante el almuerzo. Mi tía Clara insistía en que deberíamos centrarnos en el presente, en disfrutar de la comida y la playa. Pero mi madre y yo no podíamos dejar de hablar de Nsinga, de su legado, de cómo Europa intentó borrar su historia porque no encajaba en la narrativa de la civilización y el progreso. Esa tarde, decidí explorar la ciudad por mi cuenta. Caminé por las calles de Luanda, observando los contrastes entre los edificios modernos y las casas coloniales en ruinas. En cada esquina, sentía la presencia de la historia, como si las piedras mismas susurraran secretos. Me detuve en una pequeña librería y compré un libro sobre la reina Nsinga, escrito por una autora local. Me senté en un café y comencé a leer, perdiéndome en las páginas, en las historias de batallas, alianzas y traiciones. Mientras leía, recordé una conversación que tuve con mi abuela antes de que muriera. "Nunca dejes que te digan que tu historia no importa", me dijo. "La sangre de Nsinga corre por tus venas. Eres fuerte, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario". Esa noche, al regresar al hotel, encontré a mi familia reunida en el salón. Mi padre y mi tía discutían en voz baja, mientras mi madre miraba por la ventana, pensativa. Lucas jugaba con su teléfono, ajeno a todo. Me senté a su lado y le mostré el libro que había comprado. "¿Quieres saber más sobre Nsinga?", le pregunté. Para mi sorpresa, asintió. Le leí algunos pasajes, y por primera vez vi en sus ojos una chispa de curiosidad. "¿Por qué nunca nos contaron esto en la escuela?", preguntó. "Porque Europa escribe la historia a su manera", respondí. "Y porque a veces nuestras propias familias prefieren olvidar lo que duele". Esa noche soñé con la reina Nsinga. La vi en un campo de batalla, cubierta de sangre y barro, con la mirada feroz y el corazón herido.
La vi negociar con embajadores portugueses, desafiar a sacerdotes, proteger a su pueblo a cualquier precio. Y la vi, finalmente, sentada sola en su trono, rodeada de sombras, pero con la cabeza en alto. Al despertar, sentí una determinación nueva. No podía seguir permitiendo que el miedo y la vergüenza dictaran mi vida. Decidí organizar una excursión familiar al pueblo donde nació la reina Nsinga, a pesar de las protestas de mi tía y la indiferencia de mi padre. Mi madre me apoyó, y Lucas, sorprendentemente, también. El viaje fue largo y agotador. Las carreteras eran polvorientas y el calor insoportable, pero al llegar, sentí una paz extraña. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y niños jugando en la calle. Nos recibieron con hospitalidad y una anciana nos contó historias sobre la reina, sobre cómo su espíritu aún protegía a la gente del lugar. Durante la visita, mi familia comenzó a abrirse. Mi padre, aunque reticente, escuchó las historias con atención. Mi tía, aunque incómoda, no se quejó. Lucas hizo preguntas, y mi madre lloró al escuchar a la anciana cantar una canción en honor a Nsinga. Esa noche, alrededor de una fogata, la anciana nos miró a los ojos y dijo: «La sangre de Nsinga está en ustedes. No la nieguen, no la oculten. Llévenla con orgullo, pero también con humildad, porque el poder sin compasión es solo otra forma de esclavitud». Sus palabras resonaron en mi corazón. Miré a mi familia y vi, por primera vez, una posibilidad de reconciliación. No podíamos cambiar el pasado, pero podíamos elegir cómo vivir el presente. Al regresar al hotel, la atmósfera había cambiado. Mi padre me abrazó y me dijo: «Perdóname por mi silencio. A veces, el dolor es tan grande que preferimos no hablar. Pero tienes razón, es hora de enfrentar nuestra historia». Mi tía, con lágrimas en los ojos, confesó: «Siempre tuve miedo de lo que dirían los demás, de ser juzgada por el pasado de nuestra familia. Pero ahora entiendo que el verdadero juicio es el que nos hacemos a nosotros mismos». Lucas, más maduro, me dijo: «Gracias por no rendirte. Ahora entiendo por qué mamá te puso ese nombre». Las vacaciones, que comenzaron como una simple reunión familiar, se convirtieron en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Aprendimos que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino una herida abierta que solo puede sanar si la enfrentamos con valentía. Antes de regresar a España, visitamos una última vez la estatua de la reina Nsinga. Me paré frente a ella, con mi familia a mi lado, y sentí que, por fin, podía mirar al pasado sin miedo. La sangre de Nsinga corría por mis venas, y aunque Europa y el mundo intentaron ocultar su reinado de sangre y resistencia, yo estaba decidida a honrar su legado. En el avión de regreso, miré por la ventana y vi cómo el sol se ponía sobre el Atlántico. Sentí una paz profunda, una certeza de que, aunque el camino fuera difícil, nunca más permitiría que el silencio y la vergüenza dictaran mi vida. La reina Nsinga vivía en mí, y su historia, lejos de ser un secreto vergonzoso, era una fuente de fuerza y orgullo. A partir de ese momento, juré que nunca más permitiría que Europa, ni nadie, ocultara la verdad de mi linaje. Porque la historia de Nsinga no era solo la de una reina, sino la de todas las mujeres y hombres que se atrevieron a desafiar el poder, a luchar por su dignidad y a reclamar su lugar en el mundo. Y así, con el corazón renovado y la mirada firme, regresé a casa, sabiendo que el verdadero reinado de sangre que Europa quiso ocultar era, en realidad, una historia de amor, coraje y redención. Una historia que, por fin, estaba lista para ser contada. El regreso a Madrid fue silencioso, casi solemne. El avión surcaba el cielo nocturno y, mientras las luces de la ciudad africana se desvanecían bajo nosotros, sentí que dejábamos atrás mucho más que un país. Dejábamos una parte de nosotros mismos, una herida que, aunque comenzaba a cicatrizar, aún dolía al tocarla. Mi madre dormía con la cabeza apoyada en el hombro de mi padre, y Lucas miraba por la ventanilla, absorto en sus pensamientos. Yo sostenía el libro sobre Nsinga entre mis manos, como si fuera un talismán, y repasaba mentalmente cada momento vivido, cada palabra escuchada, cada silencio roto. Al aterrizar, la rutina nos envolvió de nuevo. El bullicio del aeropuerto de Barajas, los anuncios en español, el aire frío de la madrugada. Pero algo había cambiado en nosotros, una transformación sutil pero profunda. Mi madre caminaba con la espalda más recta, mi padre parecía menos rígido, y Lucas, aunque seguía pegado a su teléfono, de vez en cuando me lanzaba miradas cómplices, como si compartiéramos un secreto. La vida siguió su curso,
pero la experiencia en Angola nos había dejado una marca indeleble. Los días pasaban y, poco a poco, la historia de Nsinga comenzó a filtrarse en nuestras conversaciones cotidianas. Mi madre, antes reservada, empezó a hablar de su infancia en Luanda, de las historias que su abuela le contaba a la luz de la luna, de los cantos y las leyendas que llenaban las noches de su niñez. Mi padre, aunque aún luchaba con sus propios fantasmas, se mostraba más dispuesto a escuchar, a preguntar, a entender. Un domingo, durante la comida familiar, mi madre sacó una caja de madera que había traído de Angola. La colocó en el centro de la mesa y, con manos temblorosas, la abrió. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y una pequeña figura de madera tallada que representaba a una mujer sentada en un trono. «Esto perteneció a mi abuela», dijo mi madre, con la voz cargada de emoción. Ella decía que era Nsinga y que debía pasar de generación en generación. Todos guardamos silencio mientras mi madre nos mostraba cada objeto, cada fragmento de historia. Sentí que, por primera vez, estábamos reconstruyendo nuestro pasado, pieza por pieza, sin miedo ni vergüenza. Lucas tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. Era una carta de mi bisabuela a su hija, escrita en un portugués antiguo y elegante, donde hablaba de la importancia de recordar, de no dejar que el dolor nos robara la memoria. Esa tarde, después de la comida, me senté con mi madre en el balcón. El sol caía sobre los tejados de Madrid y el aire olía a azahar. «¿Crees que algún día podremos hablar de Nsinga sin que duela?», le pregunté. Mi madre me miró con ternura. «El dolor nunca desaparece del todo, hija, pero con el tiempo se transforma, se convierte en fuerza, en sabiduría. Y entonces podemos contar la historia sin miedo». Las semanas siguientes, sentí una necesidad creciente de compartir lo que había aprendido. Empecé a investigar más sobre la reina Nsinga, a leer todo lo que caía en mis manos, a buscar documentales, artículos, testimonios. Descubrí que, en muchos países europeos, su historia seguía siendo ignorada o distorsionada, presentada como la de una mujer cruel y sanguinaria, sin matices ni contexto. Me indignó la injusticia, la manipulación, el racismo implícito en esas narrativas. Decidí escribir un artículo para la revista universitaria donde colaboraba. Quería contar la verdadera historia de Nsinga, no la versión edulcorada o demonizada que Europa había impuesto, sino la de una mujer compleja, valiente, capaz de actos de gran crueldad y de inmensa compasión. Quería hablar de su lucha, de sus contradicciones, de su humanidad. Quería, sobre todo, reivindicar su legado y el de todas las mujeres africanas que la historia había intentado borrar. El proceso de escritura fue doloroso y liberador a la vez. Reviví los momentos más duros de nuestro viaje, las discusiones familiares, las lágrimas, los silencios. Pero también recordé la fuerza de mi madre, la curiosidad de Lucas, la apertura de mi padre. Sentí que, al escribir, estaba sanando no solo mi propia herida, sino la de mi familia, la de mi pueblo, la de todas las Nsinga que habían sido silenciadas. Cuando terminé el artículo, se lo leí a mi familia. Nos sentamos en el salón, con la caja de recuerdos sobre la mesa, y les pedí que escucharan. Mi voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando firmeza. Hablé de la reina Nsinga, de su infancia marcada por la violencia, de su ascenso poder, de sus pactos y traiciones, de su resistencia feroz ante los portugueses, de su capacidad para negociar, para adaptarse, para sobrevivir. Hablé de la sangre, sí, pero también del amor, del sacrificio, de la esperanza. Al terminar, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy orgullosa de ti, hija. Has dado voz a nuestra historia». Mi padre, emocionado, me dijo, «Gracias por enseñarnos a no tener miedo». Lucas, con su habitual desenfado, bromeó, «Ahora entiendo por qué mamá te puso ese nombre. Eres igual de terca que la reina». El artículo fue publicado y tuvo una repercusión inesperada. Recibí mensajes de estudiantes, profesores, incluso de desconocidos que se sentían identificados con la historia de Nsinga, que agradecían que alguien se atreviera a contar la verdad. Algunos me criticaron, acusándome de idealizar a una figura controvertida, de reabrir heridas que debían permanecer cerradas. Pero la mayoría me apoyó, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Poco a poco, empecé a dar charlas en colegios, universidades, asociaciones culturales. Hablaba de Nsinga, pero también de la importancia de conocer nuestras raíces, de no dejar que otros escriban nuestra historia por nosotros.
En cada charla veía rostros atentos, ojos brillantes, manos alzadas con preguntas. Sentía que, de alguna manera, estaba cumpliendo con el legado de mi nombre, que estaba honrando a la reina y a todas las mujeres que lucharon antes que yo. Un día, recibí una invitación para participar en un congreso internacional sobre mujeres africanas en la historia. El evento se celebraría en Lisboa, la antigua metrópoli colonial, y la idea de hablar de Nsinga en el corazón de Europa me llenaba de nervios y emoción. Preparé mi ponencia con esmero, repasando cada dato, cada anécdota, cada reflexión. El día del congreso, al subir al escenario, sentí el peso de la historia sobre mis hombros. Miré al público, compuesto en su mayoría por académicos europeos, y respiré hondo. Hoy vengo a hablarles de una mujer que Europa intentó ocultar, de una reina que desafió imperios, de una historia de sangre y resistencia que aún resuena en nuestros corazones. Comencé. Durante mi intervención, hablé de la complejidad de Nsinga, de su capacidad para adaptarse a circunstancias extremas, de su inteligencia política, de su ferocidad en la guerra y su astucia en la diplomacia. Hablé de cómo Europa había intentado reducirla a una caricatura, a una nota al pie de página, a un ejemplo de barbarie africana. Pero también hablé de la fuerza de la memoria, de la importancia de reivindicar nuestras historias, de la necesidad de mirar al pasado con honestidad y compasión. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos. Algunos se acercaron a felicitarme, otros a debatir, a preguntar, a compartir sus propias historias. Sentí que, por fin, la voz de Nsinga había cruzado fronteras, que su legado ya no podía ser ocultado. Esa noche, al regresar al hotel, llamé a mi madre. Le conté todo, y ella lloró de alegría. «Has hecho lo que yo nunca me atreví a hacer», me dijo. «Has dado luz a nuestra historia». Con el tiempo, mi familia y yo nos fuimos reconciliando con nuestro pasado. Seguíamos discutiendo, a veces con pasión, a veces con dolor, pero ya no había silencios incómodos ni miradas esquivas. Aprendimos a hablar de Nsinga con respeto, con amor, con la conciencia de que su historia era también la nuestra. Un verano, decidimos volver a Angola, esta vez con más familia, primos, tíos, abuelos. Queríamos que todos conocieran la tierra de nuestros ancestros, que todos sintieran la fuerza de la historia en sus venas. Organizamos una gran reunión en el pueblo natal de Nsinga, con música, comida, bailes y relatos. Los niños escuchaban fascinados las historias de la reina, los mayores compartían recuerdos y anécdotas, y todos, por un momento, nos sentimos parte de algo más grande que nosotros mismos. Durante la fiesta, una anciana se me acercó y me tomó de la mano. «Gracias por no dejar que olvidemos», me dijo. «Gracias por ser la voz de Nsinga». Sentí una emoción indescriptible, una mezcla de orgullo y humildad, de gratitud y responsabilidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Angola, me senté sola junto a la estatua de la reina. Cerré los ojos y sentí su presencia, su fuerza, su dolor y su esperanza. Le prometí que nunca dejaría que su historia fuera olvidada, que seguiría luchando por la verdad, por la justicia, por la memoria. Al regresar a Madrid, sentí que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era solo la africana en España, ni la extranjera en Angola. Era Nsinga, heredera de una historia de sangre y resistencia, de amor y coraje. Una historia que, aunque Europa y el mundo intentaron ocultar, seguía viva en cada palabra, en cada gesto, en cada latido de mi corazón. Y así, con la frente en alto y el alma en paz, seguí adelante, sabiendo que el verdadero reinado de sangre que Europa quiso ocultar era, en realidad, una historia de redención, de dignidad, de humanidad. Una historia que, por fin, estaba lista para ser contada, una y otra vez, por todas las generaciones que vendrían después de mí. Y así llegamos al final de este viaje por la vida y el legado de la reina Nsinga, una figura que desafió imperios y cuya historia merece ser recordada y compartida. Espero que este relato te haya inspirado tanto como a mí y que te ayude a reflexionar sobre la importancia de conocer nuestras raíces y no dejar que el silencio o el olvido borren nuestro pasado. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que sigamos juntos descubriendo historias ocultas y sorprendentes como esta. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que más personas tengan acceso a contenidos que realmente importan. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia de Nsinga y si conoces otras figuras históricas que merecen ser contadas aquí. Comparte este video con tus amigos y familiares
y ayúdame a llevar la voz de Nzinga y de tantas otras mujeres valientes mucho más lejos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.